Escuche cómo habla Dios de ustedes. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la devoción a Dios. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca quieta. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos y permanece en fe, amor y santidad, con moderación, con modestia. En primer lugar, para Dios, las mamás y las mujeres en la iglesia son descritas aquí como mujeres que tienen una fe, que yo no puedo llamarla de otra forma, sino una fe efectiva, una fe que causa algo, una fe que hace efecto en los demás, una fe verdadera, una fe efectiva. Y en primer lugar, esta fe efectiva, dice el apóstol Pablo, se consigue más que con la apariencia física, con el carácter y con las buenas obras. Por eso la comparación aquí, ¿no? No es que Dios nos esté prohibiendo o les esté prohibiendo a las mujeres ocupar adornos. De hecho, la palabra que aparece aquí cuando se habla de conducta decorosa, por ejemplo, más adelante y en este mismo pasaje, habla de que la mujer necesita adornarse, y está bien el adornarse. El problema que Pablo, sin embargo, está tratando de corregir es el de aquellas mujeres que creen que simplemente por su adorno externo, su adorno físico, van a conseguir lo más importante. Y ustedes no me dejarán mentir, pero eso es algo sumamente corriente hoy en día. La atracción física, el elemento puramente físico. Y Dios les dice a las mamás y a las mujeres en general que en lugar de poner en eso su énfasis, el énfasis de su fe debería ser en las buenas obras y en un atuendo decoroso, como corresponde a aquellas mujeres que dicen ser piadosas, que dicen ser cristianas, que dicen ser creyentes. Esto es importante para todos nosotros recordar. Por supuesto, otra vez, insisto, Dios quiere que las mujeres se arreglen. Dios quiere que las mujeres se adornen. Dios quiere que las mujeres le hagan honor a su belleza, otra vez. Pero que no piensen que simplemente eso va a ser lo más importante. Que en lugar que piensen que hay otras cosas más importantes. Y aquí él señala en primer lugar las buenas obras. Mujeres cuya fe es efectiva porque hacen buenas obras. Y luego viene uno de los pasajes más complicados que ustedes se pueden imaginar en términos de la función dentro de la iglesia de la mujer. De hecho, muchas iglesias se dividen en virtud de esto, porque algunas iglesias pensamos que la mujer no debe ser predicadora o no debe ser pastora en la iglesia, y otras sí creen. El pasaje que tenemos enfrente es un pasaje que no es confuso. Es un pasaje directo, claro, proveniente del apóstol Pablo. La razón que da el apóstol Pablo es una razón fuerte otra vez. Pablo dice, no permito a la mujer que enseñe o ejerza autoridad sobre el hombre. Así, de una forma directa, ¿no? ¿Cuesta entender eso? ¿Cuesta entender eso? Ahora, obviamente sí hay que señalar algunas cosas. Sí hay que señalar algunas cosas. ¿Dice ese pasaje que la mujer no puede enseñar en ningún lugar? No. ¿Dice ese pasaje que la mujer no puede ejercer autoridad en ningún lugar? No. En la iglesia, sin embargo, de acuerdo con el apóstol Pablo, la mujer no debería tomar un lugar de enseñanza sobre la congregación, sobre la iglesia, no debería ser la pastora, no debería ser la maestra por excelencia, no porque los hombres no quieran tenerla ahí, sino porque la escritura lo dice.
Y no porque yo quiero o a mí me gusta. Sinceramente, a muchos hombres, y Dios es testigo de eso, quisieran tener un papel menos protagónico. Que me lo hagan todo. Ya, de todas maneras, mi mujer hace un montón de cosas en la casa, en la iglesia, que siga haciéndolo, pues. Que predique ella, que enseñe ella, que sea ella la pastora, que sea ella todo lo demás. No, dice la Escritura. No. ¿Por qué? ¿Porque la mujer es inferior al hombre? No. ¿Porque la mujer es menos inteligente que el hombre? No. Yo conozco, y en realidad la gran mayoría de mujeres, perdónenme mis hermanos, la gran mayoría de mujeres son más inteligentes que nosotros. Sí, pero Dios no mide así las cosas. Dios tiene un orden. Y Dios le permite a la mujer funcionar de una manera que para el hombre no se nos permite. No podemos hacer lo que la mujer hace. Y honestamente muchas veces quisiéramos. Pero aunque me enoje y patalee, no voy a poder hacerlo. Por ejemplo, yo sé que la gran mayoría de ustedes hombres quisieran quedar embarazados de vez en cuando. ¿Ah? A menos que esté mirando películas de ficción como la de Schwarzenegger, en la que le meten una inyección y queda embarazado el hombre, pura ficción, ¿no es cierto? Dios le ha dado a la mujer una capacidad para hacer cosas que sinceramente los hombres no podemos hacer, y por eso no me voy a enojar, y por eso no voy a decir que soy inferior, y por eso no voy a decir que ay, qué mala onda Dios, porque a mí no me dejó experimentar esto. Es como si Dios Dios el Padre y Dios el Hijo se pusieran a platicar y Dios el Hijo le dijera, no hombre, qué galán, como buen salvadoreño, ¿no? Dios no es salvadoreño, pues, pero como buen salvadoreño se lo digo, que Dios el Hijo le dijera al Padre, no hombre, qué galán, tú te quedas en la gloria y a mí me mandas a la tierra y yo me hago hombre y yo sufro con estos hombres y vivo con estos hombres y aguanto con estos hombres mientras tú estás allá arriba. No funciona así la cosa. Y porque Jesús vino y fue uno con nosotros y vivió con nosotros, eso no lo hace inferior a Él. La razón que da el apóstol Pablo aquí, porque él no permite que la mujer enseñe y ejerza autoridad sobre el hombre, es una razón fuerte, es una razón doctrinal, es una razón que va hasta el tiempo de la creación. En este contexto, dice Pablo, la mujer fue engañada y cayó en transgresión. Así que la voluntad de Dios es que la mujer no sea predicadora, no sea pastora en una iglesia tal como está aquí. Entendemos, otras iglesias quieren hacerlo, allá ellos. Y es que a mí me parece también esto, hermanos, que hemos llegado al punto en nuestra civilización en que lo que más importa es el puesto, es el que me miren aquí enfrente. Yo quisiera estar predicando, honestamente quisiera estar predicando sentado ahí, sin que me vieran el rostro, sin que me vieran nada. Pero para muchos el estar aquí enfrente es tan importante y es tan valioso y requieren de eso para su autosatisfacción. Hombres y mujeres, les encanta este tipo de trabajo, de estar enfrente de todos, protagonistas, y tener la alabanza, el poder, el control. Por supuesto, esto es algo que a muchos les gusta, hombres y también a mujeres. Y por supuesto, si el servicio a Dios se interpreta de esa forma, claro, uno debería decir, ¿por qué no la mujer tiene que estar igual en el mismo lugar? ¿No? Tiene que estar en el mismo lugar. Tiene que tener la misma autoridad, porque no es menor que el hombre. Por supuesto, la Biblia nos dice que la mujer no es menor que el hombre. Que tiene una función diferente, sí. Que hace cosas que el hombre no puede hacer, sí. Como que en un momentito el apóstol Pablo va a decir. El apóstol Pablo dice, no quiero que las mujeres hagan esto, y sin embargo, les voy a decir en dónde ustedes deberían funcionar y funcionan mejor. Dice el versículo 5, pero hablando de la mujer, se salvará engendrando hijos y permanece en fe, amor y santidad, con modestia. Hay varias cosas aquí que vale la pena entender bien. En primer lugar, esta palabra salvar no quiere decir en ningún momento que la mujer se salva simplemente por ser mamá. Ah, ya tuve un hijo, ya estoy salva.
ya estuvo. No, no, no. Fíjese que de acuerdo con este versículo, el pasaje dice, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe. El elemento que nos salva a todos los seres humanos es la fe en el Señor Jesucristo. Y después de esta fe que se transmite en amor y en santidad y en obediencia, en moderación, dice esa palabra aquí, mi versión dice modestia, pero la palabra modestia aquí es una palabra que se traduce en otros contextos, una persona que piensa, una persona que evalúa. Se salvará si permanece en fe, amor, santidad y pensando bien las cosas. Se salvará de esa forma. La palabra que se ocupa aquí es engendrando hijos. Otra traducción dice a través de la maternidad. Otra versión dice criando hijos. Y aquí está el punto del asunto. Para el apóstol Pablo y para Dios, la función que tiene la mujer y que supera muchas veces en influencia a la que tiene el hombre, es que ella, lo queramos o no, generalmente está en contacto con los hijos, con su descendencia, con su crianza, está cerquita de ellos. La mano que mueve al mundo es la mano que mueve la cuna. Es ahí otra vez donde la mujer tiene un poder que el hombre no puede tener, porque naturalmente los hijos están más cerca de ella, naturalmente están más cerca de ella biológicamente. Por ejemplo, las mamás que dan de mamar, por ejemplo. Otra vez, yo creo que muchos hombres quisieran dar de mamar, pero no pueden, y por eso estamos bien enojados, ¿no es cierto, hermano? No, Dios no nos hizo para eso. San Agustín, por ejemplo, decía, te doy gracias, Señor, por la mamá que me diste, porque a través de sus pechos, tú fuiste el que me alimentó, tú fuiste el que me dio la leche. Esa posición de la mamá es sumamente poderosa. Además, esto de engendrar hijos, otra vez, no quiere decir simplemente parir el hijo. Tiene que ver con criar al hijo, tiene que ver con verlo crecer, tiene que ver con estar pendiente de cómo va creciendo. Ahí la mujer tiene un papel, un rol que los hombres no hemos podido, y no con muy pocas excepciones, ¿no? En realidad. Y por eso aquí me parece interesante recalcarle que esto no solamente es para mamás biológicas. Esto incluye también la crianza de los niños, a veces cuando se adoptan niños. También tiene que ver con aquellos niños que están dentro de nuestra familia. Aquellos que tenemos sobrinos, por ejemplo, o mujeres que tienen sobrinos con los cuales pueden influir en este proceso. Otra vez, esta es una fe efectiva. ¿Cómo se cambia? No. Muchas mujeres hoy en día quieren influir en el hombre y ejercer poder sobre el hombre, porque si el hombre tiene poder, yo tengo que tener poder. Y si él es pastor, y si él tiene una congregación, yo puedo ser también. Desde el punto de vista humano, claro, en una sociedad igualitaria en ese sentido, eso suena muy bien. Pero dentro de la comunidad de Dios, en donde Él ha planeado esto, donde las cosas no son competencia entre hombre y mujer, donde yo no estoy compitiendo porque mi mujer canta mucho mejor que yo, ¿sabe? ¿Por qué no me diste una voz como la de mi esposa? Yo no estoy compitiendo con ella, ni ella está compitiendo conmigo. Las cosas suenan mucho mejor, porque nos completamos. Y yo estoy seguro, hermanos, hermanas, antes de dejar este pasaje, y tengo que dejarlo porque tengo que avanzar a los otros, yo estoy seguro que Dios va a juzgar y ha juzgado a aquellos hombres que, queriendo ser ellos siempre solo el poder y ejercer ellos el poder y la autoridad sobre la mujer, han abusado de la mujer y han abusado de su poder. Yo estoy seguro que Dios va a juzgar y ha juzgado a aquellos que funcionan de esa manera, porque el poder y la autoridad desde la concepción de Dios no es simplemente quién es el que manda, sino quién es el que sirve. Así se presenta la autoridad de Dios para la iglesia.
El que más manda es el que más sirve. El que más manda es el que más se ofrece para servir a los demás. Cuando los discípulos vienen al Señor Jesús, les dice, no va a ser así. Ustedes saben cómo funcionan las naciones. Aquellos tienen reyes y tienen gobernantes y tienen presidentes y tienen directores y tienen quizás en ese sentido CEOs y pastores que se entienden de esta manera. Entre ustedes no va a ser así, sino que el más grande va a ser el que sirve, no así entre ustedes. Una fe efectiva de la mujer es esta que se entiende y que piensa, como dice esa última palabra, esa palabra que aparece aquí traducida en mi versión modestia, pero esa traducción es un poco confusa. Significa pensante. Sofronos, dice la palabra en griego, que significa una mujer que piensa, cómo influyo, cómo Dios quiere que yo influya en mi familia, en mi iglesia, criando hijos, criándolos, educándolos, influyendo en ellos, transmitiendo mi fe. Sí, por supuesto. La fe que mueve al mundo es la fe que mueve la cuna. Siguiente pasaje. Véngase hasta 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 5. Esta es no solamente una fe efectiva, sino una fe genuina. Una fe genuina. 2 de Timoteo 1, versículo 3 al 5. Escuche esto, por favor. Doy gracias a Dios, Pablo le está hablando a su hijo espiritual Timoteo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te ruego que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. La fe genuina es el punto aquí. Pablo le está hablando a su hijo Timoteo y considera a Timoteo, este hombre que se convirtió y que era hijo de una mujer judía que recibió al Señor Jesucristo como su Salvador, pero el papá era griego, muy probablemente no era creyente, pero esta mujer, en medio de la gran necesidad que tenía de tener un papá que también enseñara la fe, obviamente no la tenía, no se menciona en ningún lugar. Es decir, Eunice, la mamá de Timoteo, no tenía la ayuda del papá, que debería ser la ayuda que debería estar presente de un papá creyente, de un papá que ayuda y que enseña la fe y que transmite la fe y que puede verse si de verdad es creyente o no. No lo tenía, pero aquí hay dos mamás que han tenido una fe genuina. Eso es lo que subraya el apóstol Pablo. Genuina al punto de moverlo a las lágrimas a Timoteo, a Pablo mismo. Pablo mismo es el producto de mamás con fe genuina. Él dice, yo sirvo al Señor como lo sirvieron mis antepasados. Obviamente está hablando de sus papás y de las mamás, los abuelos, los que vienen atrás. Él mismo es el resultado de la influencia de mamás como Loida y como Eunice, que han tenido una fe genuina. El punto del apóstol otra vez aquí es que puede existir fe que no es genuina, fe que solo es de domingo, fe que solo es pública. Pero un hijo sabe cuando hay una fe de verdad. El hijo sabe si en la casa donde pasa mayor tiempo con su mamá, si la fe de esta señora es genuina. Y Timoteo la sabía. Y el producto de la entrega de la fe, del compromiso del apóstol Pablo y de Timoteo son el producto de Loida y Eunice. Aquí está otra vez la aplicación de lo que acabamos de decir, hermanos. El más grande misionero que ha existido en la historia, el apóstol Pablo,
uno de los hombres más comprometidos con las cosas del Señor, que fundó iglesias por un lado y por el otro, Timoteo, son el producto de dos mujeres judías, creyentes, que decidieron mostrar su fe genuina. Su fe genuina hace gran cambio en la iglesia, queridas mamás. No se engañe, sus hijos la están viendo, sus hijos la están observando, sus hijos miran si su fe es de verdad, y esa fe va a afectar de tal forma que puede usted estarle quizás dándole de mamar a otro apóstol Pablo o a otro Timoteo, que va a ser tan de gran impacto como estos que están acá. Por eso, ¿a quién le preocupa otra vez tener un puesto por tener un puesto? Si usted está afectando de esta manera. Esta es una fe genuina. Lo que debería preocuparnos es si yo como papá o como mamá tengo una fe genuina. Porque en el caso de la mamá de Timoteo no había papá porque el fulano no se convirtió. Pero algunas veces tenemos que ser sinceros. Y en la Biblia es así de honesta. A veces los papás sí son creyentes, pero están ausentes. Y no tienen fe genuina. Y es la mamá la clave muchas veces para mantener la fe de sus hijos. Y decirles, así se vive la fe. Así se ora la fe. Así se lee la fe. Así se obedece la fe. Y ese chico, esa chica, más adelante va a decir, sí, yo recuerdo. Yo fui formado de esta manera. A mí me puedes decir cualquier cosa, pero si algo no me puedes decir es que mi mamá creía genuinamente en Dios. Y por ella me mantengo de esta forma. Y por ella estoy aquí donde estoy. Número 3. Vaya hasta el final de 2 de Timoteo. La fe de esta mamá, la fe de las mamás y de las mujeres en Timoteo, en Tito, no solamente es una fe efectiva, no solamente es una fe genuina, sino vayamos más concretamente. Capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículos, voy a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 15. Escuche, por favor. 2 de Timoteo 3, 10 al 15. Pero tú, otra vez Pablo hablándole a Timoteo, pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, justo de donde venía Timoteo. Timoteo era de Listra, por ahí. Y Pablo le dice, tú me has visto sufrir de esta forma y has visto cómo estoy de consagrado al Señor. Qué persecuciones sufrí. Y de todas aquellas me libró el Señor. Y en verdad todos los que quieren vivir genuina, piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Otra vez un cuadro tétrico aquí, ¿no? Negativo terriblemente para muchas personas, incluso en el mundo religioso. Tú, versículo 14, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Las mamás de Timoteo y de Tito, de las cartas de Timoteo y de Tito, son unas mamás que tienen una fe efectiva, genuina, y también una fe que no se puede escapar de este pasaje. Es una fe bíblica. Es una fe bíblica. La descripción que Pablo hace aquí de los hombres que no tienen al Señor, aquellos hombres que están afuera y algunas veces incluso hasta dentro de las iglesias locales,
Es una descripción tétrica, lúgubre, tenebrosa, terrible, y de cómo van a terminar, siendo engañados y engañándose. Pero para Timoteo, este hombre, a quien lo ha alcanzado la fe en el Señor Jesucristo, que se comprometió con el Señor Jesucristo, Pablo tiene una exhortación: persiste en lo que aprendiste desde niño. No estaba Pablo cuando era niño. No estaba la iglesia cuando Timoteo estaba niño. La iglesia apenas estaba creciendo, apenas estaba dando. Si Timoteo tenía unos 30 años de edad a esta altura de su vida, la iglesia se había formado apenas hacía unos 10 años o algo así, digámoslo. Para mí esto es importante, que la mamá y el papá entiendan. La iglesia no es la responsable de crearle el carácter cristiano a los hijos. La iglesia, como el colegio, ayuda un poquito, porque apenas una hora al día domingo, si mucho, apenas media hora entre semanas, si mucho. Y Pablo le dice a Timoteo: no, persiste tú en lo que ya aprendiste, sabiendo de quién lo aprendiste. Es decir, allá afuera hay un montón de mentirosos, engañadores y engañosos, pero uno, cuando te sientas con tu mamá y desde chiquito ella te ha enseñado lo que dice la Biblia y te enseña la Biblia, a la que si no podés confiar en tu mamá, está frito, sinceramente. Pero en general, en realidad, a la mamá se le confía. A la mamá uno le confía que lo que me está enseñando no es para mi bien. Estábamos mirando uno de esos, ¿cómo le llaman? De esos TikTok que ponen ahí, uno que está cantando de todas las cosas de que le dice la mamá, ¿no? Todos los dichos que le dice la mamá: ponete el suéter, que venís temprano, dormiste temprano, apagá la luz, y este montón de cosas. Uno los tiene aquí metidos desde siempre. Nos sorprendió esa variedad y multitud de cosas que la mamá le ha metido a uno por todo el tiempo, y te terminás la comida. ¿Y qué me dice de la chancleta voladora? ¿Qué chancleta voladora? De que sí, qué cuestiones de que psicólogos ni nada, un chancletazo, pangán, porque la mamá lo mandaba y ya me quedaba bien tranquilo. Y Pablo le dice a Timoteo aquí: persiste tú en lo que has aprendido y te convenciste, porque sabes de quién lo has creído. Otra vez, aquella fe efectiva, esta fe genuina, esta fe bíblica. Ahora, ¿qué hizo la mamá? ¿Qué hizo la mamá de Timoteo? Que Timoteo debe otra vez confiar en ella y confiar en lo que había hecho. Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez. No es posible, mis queridos hermanos, que un niño en la iglesia llegue a la edad de 12 años y no haya leído la Biblia, por ejemplo. Si no la ha leído es porque los papás no la han leído. Si no la ha leído es porque la mamá no la ha leído. Pero la mamá de Timoteo era una mamá que leía obviamente la escritura. Y quiero decirles una cosa: en este entonces no tenían la gran ventaja que usted y yo tenemos. Todos tenemos una copia, no solo de papel, ahora electrónica. En el tiempo de Timoteo, las copias del Antiguo Testamento, que era la palabra de Dios que hasta entonces se tenía, eran sumamente poquitas. Solo las tenían en las sinagogas. Solo lo tenía 1 o 2 personas, cuando mucho, en la iglesia. Eso significaba que la mamá, en el caso de Timoteo, tenía que estar atenta otra vez a lo que se les estaba enseñando en la sinagoga, a lo que se estaba leyendo en la sinagoga, para después poder repetírselo a su hijo. Esto es lo que dice el texto. La gran mayoría de judíos aprendieron la Biblia por esta capacidad de memoria que nosotros tenemos también, pero que la hemos descuidado. ¿No? Repetirle la palabra de Dios a los hijos. Repetírsela, leérsela, que aprendan a leerla, y por supuesto con el ejemplo. ¿Cuál es el cuadro que tienes de tu papá o de tu mamá en el futuro? Para aquellos que nacimos o vivimos en la iglesia de chiquitos, ¿no? ¿Recuerdas a tu mamá leyendo la escritura? ¿La recuerdas orando, por ejemplo?
Pues bien, ahí se hace esta fe bíblica que se transmite de esta manera. Por supuesto, Timoteo ya sabemos cómo termina. Esta fe, y usted debe darse cuenta, al fin de cuentas el apóstol Pablo es bien sincero aquí. A empezar a leer la Biblia, aun cuando muchas veces no la entendamos, tarde o temprano va a hacer mayor sentido y tarde o temprano nos va a guiar hacia la salvación en Cristo Jesús. Termino con el último pasaje aquí, hermanos. Tito, capítulo 2. Voy a leer del versículo 1 al versículo 5. Termino con esto. Ahora le está hablando Pablo a otro joven, a otro hombre comprometido con las cosas del Señor. Les dice: pero en cuanto a ti, Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ya nos acordamos de que le había dicho lo mismo a Timoteo. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Y asimismo las ancianas. Si alguno, la mayoría de ustedes me van a decir: eso no es para mí usted, yo no me considero anciana. Bueno, el asunto es que este más que una descripción de edad, es una descripción de mujeres de peso en la iglesia. Igual que a los ancianos que aparecen aquí nos están diciendo viejitos. A los viejitos, diles eso. No. Son los ancianos, son los hombres de peso en la iglesia. A las ancianas, a las mujeres de peso, debes decirle que sean reverentes en su conducta, no calumniadoras. En El Salvador deberíamos dicho no chambrosas, ni esclavas de mucho vino. Eso está claro. Y aquí viene otra vez el elemento que decía hace un rato: que enseñen lo bueno. Que enseñen lo bueno. Usted como mujer también es llamada a enseñar lo bueno. Por eso es necesario que le ponga atención a la escritura, porque no solo el pastor enseña, también la mujer enseña en este contexto. Que enseñen lo bueno, para que puedan instruir, otra vez una palabra de enseñanza, para que puedan instruir a las jóvenes que amen a sus maridos y que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahí está la mujer y la mamá funcionando de la mejor forma. Esta es una fe, no solo fe efectiva, no solo fe genuina, no solo fe bíblica, sino también es una fe que se transmite al fin de cuentas. Una fe que se transmite de ustedes a otras mujeres, de instruir a otras mujeres jóvenes. Y lo primero que se dice aquí, que bien para los hombres, es que la mujer de peso en la iglesia debe aprender a enseñarle a las otras mujeres más jóvenes que amen a sus maridos, que amen a sus hijos. ¡Qué bendición! Yo quiero darle gracias a Dios por la mujer que el Señor me dio, de más de 30 años. Quiero reconocer que ella es más inteligente que yo en muchos respectos. Quiero darle gracias en frente de todos ustedes, porque muchas veces quedándose callada me ha corregido. Quiero darle gracias a Dios porque muchas veces, aunque yo me di cuenta de no tener la razón, ella con su forma de ser, sujeta a su esposo, amable, hacendosa en el hogar, ha podido más que simplemente una mujer que quiera demostrarme todo el tiempo que sabe más que yo. Ha podido hacer mucho más que simplemente una mujer que compita conmigo. Soy bendecido y yo sé que la mayoría de ustedes son bendecidos también con mujeres así. Mujeres que no quieren hacerle la vida más negra de lo que ya es. Yo doy gracias al Señor por tu vida, amor. Gracias por ser la mamá de mis hijas. Y gracias a Dios por mi mamá también, está en El Salvador. Gracias a Dios por todas ustedes que son mamás, hermanas. Gracias a Dios por todas aquellas también que aun cuando no son mamás biológicamente, sí han podido ser mamás en el contexto de influir en niños
influir con mujeres más jóvenes, enseñándoles una fe genuina, una fe que se transmite, una fe bíblica. Dios quiera darnos más mujeres así, porque ustedes también me enseñan a mí como predicador y como pastor y como maestro, que uno no aprende solo para uno. Yo no aprendo solo para mí, yo aprendo para otros, aprendo para poder ayudar a otros. Y en esa bendición también incluyo a mi hija. Es una bendición ser abuelo, aunque lo crean ustedes, hermanos. Aquí estoy, y por eso me dejé la barbita aquí, para que digan, soy abuelo. Y entonces doy gracias a Dios por ti también, Almita. Una bendición tenerte como hija, que enseña a sus hijos también esto que hemos visto. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Padre, muchas gracias por las mujeres que están aquí conmigo en esta iglesia, mujeres de fe. Yo las pongo delante de ti, Sí, Señor. dándote gracias por ellas, reconociendo que la función que tienen en medio de nosotros es vital, que muchas de las cosas que ellas hacen, nosotros los hombres no las podemos hacer. Te doy gracias, Señor, por las mujeres que han entendido de cerca tu palabra y que se gozan en funcionar como tú quieres que se gocen y como tú quieres que lo hagan. Oramos por todas las mamás del mundo, Señor, aquellas nuestras que están en Latinoamérica. Y Señor, reconocemos que quizás algunos de nosotros no hemos tenido buena experiencia con nuestras mamás. De todas maneras te damos gracias, Señor. Sí, Señor. Reconocemos que tú eres el Dios de la vida y que a través de ellas tú nos diste la existencia. Amén. De ti aprendemos el amor, Señor. De ti aprendemos el servicio. De ti aprendemos el querer comunicar la salvación de Jesús a nuestros hijos, a todos aquellos, Señor, con los que vivimos cotidianamente. Bendice a las mujeres en general, Señor. Sí, Señor. Gracias. Gracias por el don que son ellas para todos nosotros. Gracias. No tenemos palabras para agradecerte. En el nombre de Jesús. Amén.